Capítulo 18, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 18. Leeremos allí dos porciones que son quizás muy conocidas, pero que guardan relación entre sí en cuanto a la oración. Y dice así la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche sobre cada una de nuestras vidas. Y lo primero que yo hago al leer una porción es ver a los diferentes personajes que están en el relato. Y tenemos en el primer relato, tenemos a una viuda y a un juez. A dos personas diferentes entre sí, tal vez diferentes en estatus social, diferentes en el conocimiento intelectual, diferentes en la influencia política y pública que puedan tener las personas. Por otra parte, en el segundo relato, tenemos a dos hombres que suben al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, y el otro publicano, un cobrador de impuestos, catalogado como un traidor para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y sobre esto el Señor nos va a entregar una profunda lección acerca de la oración. Y nos ocuparemos primero del primer relato, de la parábola, donde dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entre paréntesis, una parábola, perdón, es un relato real o ficticio. A veces la historia es fabricada, es ideada para entregar una verdad espiritual. Y nos dice el Señor, porque es el Señor el que está relatando esta parábola, y es para dar la lección de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que si algo tenemos que aprender de esta parábola, es la constancia en la oración, perseverando en la oración, ocupados en la oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo. Ahora, había en una ciudad un juez. Un juez es una persona encargada de dictaminar o de resolver situaciones.
de resolver situaciones sociales, legales, que puedan estarse dando en algún lugar. En litigios. El juez es el que va a determinar. Se entiende que un juez es una persona con un amplio criterio, es una persona que es dotado de sabiduría para resolver situaciones, poder juzgar situaciones. Ahora, cuando nos dice cuál era el carácter de este juez no tenía ningún temor de Dios, ni tenía respeto a hombre. Podemos deducir entonces que es un hombre que tiene alto concepto de sí mismo, debido a su posición allí como en cuanto a la ley, en cuanto a resolver situaciones. Los jueces tienen la ley en sus manos. Ellos pueden decidir. Ellos pueden absolver, pueden juzgar, pueden condenar. Pero este hombre no temía a Dios ni respetaba a hombre. Él se ponía por sobre todos. Pero también dice el relato que había una viuda, había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Cuando miramos a la viuda, nos hacemos la pregunta: ¿qué es una viuda? ¿Qué carácter tiene una viuda? ¿Cómo la define la carta de Timoteo? Una persona viuda, una persona viuda es una persona que está totalmente desamparada. Está totalmente desamparada. Así nos dice la Escritura. En el capítulo 5 de Primera de Timoteo, vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pablo respecto a las viudas. En el capítulo 5, verso 3, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Cuando se habla de viudez, la viudez es un desamparo total. Un desamparo total. Pero porque dice luego en el verso 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué es lo que dice el apóstol? Que los hijos o los nietos deben encargarse de la viuda. Dice, pero el verso 5, más la que en verdad es viuda. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que la que describe anteriormente en el verso 4, tiene quien la ampare, tiene quien la socorra, tiene quien la atienda, tiene quien la defienda. Dice, pero más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Así que viuda creyente. Aquí hay una viuda que es creyente. En el verso 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahora, esto es lo que define aquí la Escritura como una viuda, una persona que es totalmente desamparada. Totalmente, ese es el sentido de viudez absoluta. Y siempre la viudez, la Escritura nos habla de viudas, de la mujer viuda, no nos habla del viudo, del hombre. Ahora, porque el hombre debe trabajar, debe sostenerse, debe ganar el sustento, debe ganar el sustento. Ahora, no nos habla de viudos, nos habla de las viudas. Y tomando este concepto aquí, en cuanto a la viudez, nos dice aquí, la viuda
la viuda, ella venía al juez para que el juez le hiciese justicia. Seguramente esta viuda no tenía quien la representara, no tenía quien la defendiera, no tenía quien la socorriera. Por lo tanto, la viuda venía con esta rogativa: hazme justicia de mi adversario. Pedía justicia. Los jueces están para impartir justicia, para resolver los litigios. Pero este no quiso por algún tiempo, dice la Escritura. Y como la viuda era constante, era perseverante, lo hizo siempre, dice que él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Él sabía perfectamente lo que había en su corazón, lo que sentía respecto de Dios, lo que sentía respecto a las personas, a los hombres. Él sabía que era un hombre temido, porque el hombre, cuando está en una posición de poder, generalmente causa temor en los demás. Y dice: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, cuando vemos que este hombre no quería ser molestado, quizás estaba en una posición de relax, una posición de confort en su hogar, en su medio, que no quería ser molestado, haciendo solamente lo necesario. Y dice: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y esta mujer viene constantemente a pedir justicia. Y el hombre le resuelve el caso, no porque este hombre sea bueno, no porque este hombre le temía al Señor, no porque este hombre tenía temor de Dios, ni porque respetaba al hombre, sino para no ser molestado. Ahora, cuando el Señor dice en el verso 6, oíd, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Oigamos lo que dijo el juez injusto, porque la viuda me es molesta. Este es un juez injusto. Pero cuando vamos delante del juez justo, el juez justo va a atender a nuestras oraciones. Va a atender a nuestras oraciones. El Señor, como juez justo, no va a desechar lo que nosotros clamemos. No va a desechar lo que nosotros le pidamos. Ahora, cuando en el día de hoy, anoche conversando con un hermano, me dice este mismo texto, el que voy a leer ahora, en Isaías 65, 24, donde dice: antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Hablamos anoche con el hermano y me decía que cuando él tenía alguna necesidad, él le hablaba al Señor con este pasaje, con este texto. Y casualmente o providencialmente me llega la meditación de la chequera del Banco de la Fe hoy día con el mismo texto. Y yo dije: el Señor está hablando a mi corazón. De acuerdo a nuestra necesidad, el Señor nos va a responder. Cuando podemos clamar a Él, cuando podemos pedir, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Aún no estaba la palabra en mi boca, dice el salmista, y aquí tú la sabes toda. Y no es el carácter del juez injusto. Cuando el juez injusto
Venía la viuda y le hablaba, y el hombre no quería. Pero cuando vamos delante del juez de toda la tierra, antes que nosotros hablemos, él ya habrá oído. Antes que clamemos, el Señor va a responder. Y esa es nuestra confianza. Esa es la confianza del creyente. Cuando vamos delante del Señor en oración. El hombre decía, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Ahora nos hacemos la pregunta, delante del Señor, ¿seremos molestos los creyentes? Cuando le hemos costado la vida de su Hijo, de aquel ser santo, irreprensible, sin mancha, sin pecado, que vino a la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar, donde el justo murió por nosotros los injustos. El justo murió por nosotros los injustos. Ahora, oíd lo que dijo el juez injusto. Cuando dice que le hará justicia, no porque él era bueno, sino para no ser molestado en su confort. Y luego, él podía agotarse su paciencia. El Señor, nuestro Dios, es paciente con todos los que le invocan. Es paciente para con todos los que le invocan. Para todos los que le invocan de veras, nos dice la Escritura, la palabra del Señor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Tenemos un juez justo que nos va a hacer justicia. Esa es la confianza del creyente. Eso es lo que el Señor nos ha prometido. ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará? Antes que clamen, yo, dice, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. No hay obra más veloz. El Señor nos oye antes que le llamemos. Antes que le llamemos. Antes que golpeemos la puerta del cielo, el Señor ya está atento a nuestras oraciones. Así nos muestra la palabra del Señor. Pero hay salvedades también. Cuando el Señor dice que el que no inclina su oído para oír la ley, para oír su palabra, aún su oración es abominable, nos dice la Escritura. Luego dice, os digo que pronto les hará justicia, que pronto les hará justicia. Pero hay algo que aparece aquí en el verso 8 de este capítulo 18, que pareciera un texto que no, como que está fuera de contexto, pero no es así. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y me quedé pensando al leer este pasaje, porque hace varios días que lo he estado meditando. ¿A qué se refiere? Si está hablando de un juez injusto, de una viuda, y está hablando del juez justo que responde la oración a sus escogidos, a los que claman a él día y noche, a los que son constantes en la oración. Y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La viuda acude al juez injusto porque sabía que el juez injusto podría solucionarle el problema. Ella tenía fe en el juez injusto. Si lo vemos de esta manera, humanamente hablando, va a la persona que puede solucionar el problema, pero no se lo soluciona por ella ser una viuda, sino por la constancia que tiene para presentarse delante de él. Una mujer desvalida, una mujer que no tiene influencia social, no tiene influencia política, no tiene influencia económica, que podría comprar al juez para que le resolviera su problema. Ella solamente acude porque sabe que es el único que puede solucionárselo.
terrenalmente hablando. Por eso que el Señor dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. Cuando el Señor dice, os digo que pronto les hará justicia, nuestro juez justo nos hará justicia. Dice, porque ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Pronto nos hará justicia. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si podemos acudir delante del Señor con esa misma fe, con esa misma confianza que va la viuda delante del juez injusto. Pero ¿qué sucede? Estamos en el último tiempo y los hombres ya no acuden al Señor con fe. Están confiando en sus recursos, están confiando en su poder, están confiando en su influencia y no se presentan delante del Señor con fe. Es por eso que el Señor dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez los hombres tratan de agradar a Dios con sus obras, con las buenas obras. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Algunos dicen, he hecho tanto bien en esta vida que cómo el Señor no me va a recibir en el cielo. Pero no se trata de cuánto el hombre haga, sino que se trata de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos, para redimirnos de nuestras culpas, de nuestros pecados. Ahora, referido a esto mismo, por eso es que el tema continúa con el hombre que confía en sí mismo y que no confía en el Señor. Pareciera ser una historia diferente. Pareciera tomar otro cariz, otro enfoque, pero viene el Señor hablando en el mismo sentido. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La perseverancia de la mujer. El Señor habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La mujer no desmayó, acudió al juez injusto para que le hiciera justicia. Y le hizo justicia. Le hizo justicia. Un juez injusto le solucionó el litigio que tenía con su adversario. Hazme justicia de mi adversario. Dos personas que están enemistadas, dos personas que tienen un problema. Y el juez injusto se lo solucionó. Ahora, cuando el Señor clamamos por justicia delante del Señor, nos dice la Escritura que el Señor hará justicia a sus escogidos. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? No se tardará. Porque antes que hablen, yo habré oído, dice el Señor. Antes que clamen, yo responderé. Luego a unos que confiaban en sí mismos. No tenían su confianza puesta en el Señor. Porque de eso se trata. Se trata acerca de orar con fe, de acudir con fe a la presencia del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cuando la persona confía en sí mismo como justo, yo no tengo ninguna necesidad, yo estoy bien y se autocomplace en sí mismo. Se mira a sí mismo y se siente complacido de su persona. Esa es la persona que confía en sí misma. Pero aquí, cuando dice que el ejemplo que pone el Señor, dice dos hombres subieron al templo a orar. Dos subieron al templo a orar. Dos entran en el templo. Pero ¿qué es lo que el Señor mira? Lo que dice allí en el primer libro de Samuel, dice que Jehová no mira lo que mira el corazón,
sea, Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Dos hombres entran. Y cualquiera que los ve son dos hombres piadosos. Tal vez no entienden lo que están hablando, pero el Señor que pesa los corazones, el Señor que mira lo profundo de nuestro ser, sabe la intención con que nosotros nos presentamos delante de Él. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos cuando acudimos a la presencia de Él? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo conocía todas las escrituras. Podía tal vez dar en detalle algunas citas bíblicas. Conociendo la Biblia de tapa a tapa e incluso hasta los mapas, como dijo alguien. Conociendo muy bien la escritura. El fariseo. Pero el publicano era considerado un enemigo del pueblo de Israel porque era un cobrador de impuestos. Y para muchos el cobrador de impuestos se enriquecía a través de las ganancias deshonestas. No eran bien vistos. Entra el fariseo, que a los ojos del pueblo podía ser catalogado como un santo, y entra el publicano, que a los ojos del mismo pueblo podía haber sido considerado como un pecador perdido. Y están los hombres que confiaban en sí mismos. El Señor les está mostrando esta ilustración. Y el Señor le dice, mire, aquí está el fariseo y aquí está el publicano. Pero los dos entran, los dos entran, los dos se presentan, y dice aquí que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. No dice que estaba orando con Dios, oraba consigo mismo. Tal vez estaba hilvanando una buena oración, justificándose a sí mismo, como lo vemos en el relato. Oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios que Él era un santo, que Él era perfecto, que Él era sin pecado. Pero no es lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Es lo que el Señor la lección que el Señor le está entregando a los que confiaban en sí mismos. No es lo que tú piensas de ti mismo. Allí en la carta a la Odisea, en el libro de Apocalipsis, dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué le dice el Señor? Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor no mira lo que mira el hombre. Aún nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, porque el corazón del hombre es engañoso y perfecto, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso. Pero el Señor, que pesa los corazones, nos mira y nos escudriña mediante su Santo Espíritu. Dice allí en Hebreos capítulo 4, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes bien, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. El Señor escudriña nuestros corazones, nos mira y el Espíritu Santo nos redarguye. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente en comunión con el Señor, en una vida sujeta al Espíritu de Dios, es que podremos entender y podremos ser amonestados por el Santo Espíritu de Dios. Somos buenos para justificarnos. Somos buenos para declarar lo que defendernos
excusarnos cuando debemos acusar y acusarnos cuando debemos excusar. Cuando el hombre debe acusarse, excusa. Y cuando debe excusarse, acusa. Así somos. Así somos. Siempre nos vemos perfectos. Siempre nos vemos justos. Siempre somos los que no hacemos nada. Los que no herimos, los que nos portamos bien. Así nos defendemos. Y la Escritura dice que el fariseo estaba puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El publicano era, según él, considerado lo más bajo que podía existir, lo más bajo que podía ser. Es más, allí ya se ha limpiado. En esta primera porción el hombre ya se ha sacudido y ya se ha mostrado, por decirlo así, se ha sacado la primera capa y tiene una capa de blancura en la segunda, en el segundo nivel, que ya lo quisiéramos tener nosotros. Y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Si lo miramos y dijéramos, este hombre sí que es santo, este hombre es excepcional. Y dice aquí la Escritura que aquí él se está ilustrando a sí mismo y está con una capa de religión, con una armadura religiosa, pero el publicano descubre totalmente su corazón. Cuando vemos aquí al hombre que se justifica a sí mismo, el fariseo, pero en segundo plano vemos al publicano estando lejos. El publicano estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería levantar su cabeza, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio. Señor, escúchame. Atiende mi oración. No soy digno de estar en tu presencia. Soy un pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. No quería alzar sus ojos al cielo. Y estaba lejos. Y él dice en la Escritura: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué es lo que significa estar justificado? Ser declarado justo. Ser declarado justo por la confesión de su corazón. Dice allí en el Salmo penitencial el Salmo 51, el Salmo de David, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando el Señor llama a David, le dice a Samuel: me he buscado a un hombre conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. No es que el corazón de David fuera como el corazón de Dios. Más bien el corazón de Dios estaba allí atento o fijo, puesto los ojos en David. Me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Y cuando está haciendo la confesión, David, después de haber pecado, él hace una confesión profunda, una profunda confesión. Y cuando el hombre confiesa el pecado y se aparta, dice la Escritura que alcanzará misericordia. Este hombre descendió a su casa justificado, declarado justo, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Se enalteció el fariseo, humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Se humilló el publicano y fue enaltecido. Ahora, si aquí sacamos la enseñanza
si desglosamos aquí, ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? Nos quiere mostrar la constancia, la perseverancia de la viuda, la perseverancia de la viuda, la fe de la viuda, la fe de la viuda. Perseverancia, constancia, fe de parte de la viuda. Pero también la humillación, la confesión y la humillación de parte del publicano delante del Señor. Porque aquí estos dos hombres ya no están delante de un juez injusto. Porque si fuera por el juez injusto, hubiera declarado justo al fariseo y hubiera condenado al publicano. Pero vemos aquí cómo se traslapan, por decir así, los papeles o los conceptos. Lo que miran los hombres y lo que mira el Señor. Los hombres que confiaban en sí mismos, podrían ellos identificarse allí o mirarse al espejo en lo que el Señor les está diciendo. Cuando abrimos las Escrituras, nos miramos frente a un espejo. ¿Cuál de estos dos hombres que soy yo? O me identifico con la viuda, o me identifico con el juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a hombre. O me identifico con el fariseo o con el publicano. ¿Cuál es mi actitud frente a Dios? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Está la fe suficiente que si el Señor viniera en este instante hallaría fe en mi corazón? Cuando nos dirigimos al Señor, tenemos esta confianza de que Él nos va a responder y que podemos esperar la pronta respuesta de parte del Señor y que Él va a escudriñar nuestros corazones. Hay un himno que cantábamos antiguamente que me encantaba, el 171, donde decía, escudriña mi corazón, a ti me consagro, Jesús, pues mi alma desea tu luz, que puedan ser escudriñados nuestros corazones, lo que realmente somos delante de Él. ¿Cómo nos identificamos delante del Señor? Que no sea un barniz religioso el que hay en nosotros, sino que haya una fe auténtica y una comunión auténtica con el Dios de los cielos y con la persona del Señor Jesucristo, aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, aquel que pagó el precio de nuestro rescate allí en la cruz del Calvario, y que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y que podamos ungir nuestros ojos con colirio para ver, que podamos tomar vestiduras blancas y vestirnos. Cuando miramos la Escritura y vemos que la venida del Señor está tan pronta, tan cerca, y que el Señor nos invita a contemplarle a Él, a mirarle a Él. Todo se traduce en eso, en poder contemplar a la persona del Señor, en las Escrituras, en hechos de nuestra vida, en cosas que suceden, que podamos estar mirando siempre al Señor. Peregrinos, oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo, siempre miremosle a Él. Siempre pongamos nuestra confianza en la persona del Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La Escritura nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que el Señor añada bendición a su palabra. En esta noche vamos a orar al Señor. Oremos.